Esta presentación lleva por nombre Parque Nacional Manuel Antonio, como un estudio de caso de hiperfrecuentación turística en Costa Rica, y estará a cargo del doctor Carlos Alfredo Barrio Cana Lozano y este servidor, Michael Moya Calderón. Muy bien, a modo de introducción, el turismo basado en naturaleza conforma para los países en vías de desarrollo un importante beneficio económico. Evidentemente, este beneficio económico también se transforma en apoyo a las medidas y actividades de conservación que se llevan a cabo en estos países. También es un hecho que para países en vías de desarrollo, en las últimas décadas ha habido un aumento en el número de visitantes en áreas protegidas. Evidentemente, conforme el número de visitantes aumenta, aumentan también las presiones que se comienzan a generar sobre estos espacios y tomando en consideración que las capacidades de gestión muchas veces no son las óptimas, pues evidentemente vamos a comenzar a acarrear una serie de implicaciones no tan positivas, tanto en términos de la conservación como en términos de la misma calidad del servicio que podemos estar brindando a los visitantes. Por lo tanto, estos elementos en esta dinámica, ¿verdad? Van conformando diferentes desafíos. Estos desafíos van orientados a qué? Bueno, a la pérdida, en muchos casos, de vista, digamos, del objetivo primario de las áreas protegidas, el cual, pues, evidentemente es la conservación. Evidentemente se comienza a generar una presión sobre esta área protegida, sobre sus recursos naturales, sobre sus recursos culturales, una presión sobre la necesidad de una mejor capacidad de manejo. A nivel del ámbito político, también se comienzan a generar presiones para que estas áreas protegidas puedan albergar pues, mayor cantidad de visitantes, siendo vistas como básicamente solamente atractivos turísticos. Esto pues, va a generar una serie de impactos negativos que en muchas ocasiones se manifiesta principalmente sobre los recursos naturales, que justamente es el objetivo primario de conservación de muchas de estas áreas protegidas. Evidentemente, los beneficios para las comunidades locales, en donde estas áreas protegidas conforman importantes atractivos turísticos, pues muchas veces no se da de la manera esperada, los encadenamientos muchas veces no se dan de la manera eh, planeada y por lo tanto muchas veces los beneficios para estas comunidades pues no son, digamos, los esperados. Los vínculos económicos que se comienzan a generar en torno a estas áreas protegidas, atraídos por inversión extranjera directa, una gran presión sobre los recursos naturales y demás, pues comienzan a acarrear una serie de importantes desafíos para la conservación más allá de los límites del área protegida. Y por lo tanto, el aumento en el número de visitantes creciente en áreas protegidas conlleva pues una serie de desafíos importantes que son, y parte de esos desafíos es de los que, bueno, voy a estar comentándoles en esta presentación. Muy bien. El flujo de visitantes a un área protegida básicamente experimenta dos tipos de dinámicas. Por un lado tenemos la dinámica espacial y por otro lado tenemos la dinámica temporal. Es decir, en la dinámica espacial nosotros tratamos de contestar a la pregunta ¿dónde van a ir los visitantes? ¿O dónde quieren ir los visitantes? ¿O dónde podemos recibir visitantes? Y en la dinámica temporal, pues evidentemente las preguntas que vamos a responder es ¿cuándo van a ir esos visitantes? ¿Cuándo podremos atraer esos visitantes? Cuando nosotros analizamos ambas dinámicas de la pregunta del cuándo y el dónde a lo largo del tiempo, pues vamos a comenzar a identificar tendencias o patrones, ¿ok? Y esas tendencias o patrones básicamente nos van a permitir determinar un espectro, ¿ok? En este caso vamos a tener un espectro con dos puntos extremos. Por lo tanto, en sitios donde nosotros tenemos muy bajo nivel de visitación turística, tanto a nivel espacial como temporal, pues evidentemente vamos a tener una, digámoslo así, como subutilización de pues recursos que podrían eventualmente ser considerados atractivos turísticos y poder atraer visitantes y por lo tanto muchas comunidades no logran poder desarrollar pues emprendimientos turísticos y demás porque los niveles de visitación pues no lo permiten, no son actividades, digámoslo así, factibles económicamente hablando. Cuando nos vamos moviendo a través de ese espectro, si nos desplazamos hasta el extremo derecho, ¿verdad? Vamos a tener, por lo tanto, una concentración de la visitación. Esa concentración se puede dar de manera espacial o de manera temporal. Cuando hablamos de concentración temporal, estamos hablando del fenómeno de la estacionalidad. Y cuando hablamos de la concentración espacial, pues básicamente estamos hablando de que la visitación se concentra en unos pocos espacios o unas pocas áreas protegidas, digámoslo así, en un país o una región.
En este escenario, pues evidentemente cuando nosotros tenemos una concentración de visitación o tenemos estacionalidad, comenzamos también a generar desequilibrios a nivel económico, desequilibrios a nivel territorial, desequilibrios a nivel de conservación de los recursos naturales y demás. Por lo tanto, evidentemente ante esta situación y dentro de la movilización que podríamos tener dentro de este espectro, el punto intermedio, ¿verdad? Que sería el del equilibrio, pues sería en determinado caso el más óptimo al que nosotros podríamos pues aspirar. Y bueno, justamente en esta investigación que realizamos tratamos de pues, analizar algunos componentes de ese espectro por medio de un estudio de caso. Y ese estudio de caso se basa en una situación pues, extrema, ¿verdad? Desde el punto de vista de la concentración de la visitación, como vamos a ver más adelante. Entonces, muy bien, el área de estudio de esta investigación básicamente lo conformaron las 49 áreas protegidas de Costa Rica, que es este mapa que tenemos en el lado izquierdo. Y como caso de estudio particular, se utiliza un caso extremo, en este caso, que es el Parque Nacional Manuel Antonio, que es el que podemos, bueno, ver en el recuadro rojo del mapa de la izquierda o podemos también apreciar en el mapa de la derecha. El Parque Nacional Manuel Antonio, bueno, ubicado en el Pacífico, en la costa pacífica de Costa Rica, posee, digamos, un área marina protegida y un área terrestre protegida. En área marina protegida es mucho más extenso, como lo pueden apreciar en el mapa, y bueno, son alrededor de 25.662 hectáreas. En área terrestre protegida estamos hablando de que son 1.752 hectáreas aproximadamente. Muy bien. Algunos fundamentos metodológicos importantes es que, bueno, cuando se llevan a cabo este tipo de estudios, básicamente hay que apelar a diferentes tipos de enfoques, ¿no? Enfoques cualitativos, cuantitativos y, bueno, y por ende mixtos, ¿no? Entonces, fueron muchas, digamos, las fuentes de información, los tipos de análisis que se conlleva, o que conllevó esta investigación, y, bueno, los voy a presentar a grosso modo en esta diapositiva. Básicamente, bueno, existe una revisión sistemática de literatura, lo que es la aplicación de encuestas, la aplicación de indicadores de concentración, en este caso de concentración de la visitación turística, consulta experta por medio del método Delphi y uno de los puntos también centrales que fue el estudio de caso. Este estudio de caso pues va a conllevar pues una serie de análisis y fuentes también documentales, que son algunas, son por ejemplo el análisis documental, las entrevistas, la observación no participativa y por ende también la medición de indicadores. Muy bien, entonces, para poder contextualizar un poco los resultados que voy a presentar, quisiera explicar previamente que el estudio de caso propiamente del Parque Nacional Manuel Antonio se va a explicar prácticamente al final de esta etapa de resultados, por una razón importante. Cuando se selecciona un estudio de caso, en este caso por el Parque Nacional Manuel Antonio, se debe, realizar una importante justificación del por qué ese parque, es decir, por qué yo selecciono este y por qué no puedo seleccionar cualquiera, digamos, de los otros 29 parques nacionales que tiene Costa Rica o bien alguna de las otras áreas protegidas en otra categoría de manejo. Por lo tanto, fue requerido hacer análisis previos, estudios previos para poder determinar cuál era el área protegida que podía garantizar la mayor representatividad para el análisis que se iba a realizar. Por lo tanto, los resultados que voy a mostrar acá son resultados generales, pero que permiten poner, ¿verdad? O permiten poner las luces sobre un área protegida, que es la que se va a seleccionar ya de manera particular para la realización del estudio de caso. ¿Ok? Bien, dicho esto, entonces, uno de los primeros abordajes que se realiza es, bueno, primero que todo, conocer. Eso era algo que para el caso de Costa Rica no se había realizado ningún análisis similar. Conocer cuáles eran las implicaciones eh, que estaban documentadas del turismo basado en naturaleza, pero desde el enfoque de la ecología recreativa. ¿Ok? Entonces, la ecología recreativa, bajo el enfoque de que permite identificar, permite analizar, permite medir los diferentes impactos que se llevan a cabo sobre, en este caso, áreas protegidas propiciados por actividades recreativas. ¿Ok? Entonces, para eso se realiza una revisión sistemática de literatura y se comienzan entonces a identificar los diferentes trabajos de investigación que habían sido publicados. ¿Okay? El primer trabajo de investigación, o los primeros trabajos de investigación al respecto se generaron alrededor de 1990 y el último en el año incluso 2022, ¿verdad? Vemos que la mayoría de las personas que investigan este tema en Costa Rica son de origen extranjero y bueno, podemos ahí apreciar una gráfica un poco que permite ver un poco el detalle de la diferencia que existe entre el trabajo de campo y la publicación de resultados. Eh, entonces, muy bien, cuando nosotros analizamos un poco dónde se concentraban los estudios y qué analizaban estos estudios sobre impacto del turismo en áreas protegidas, nos damos cuenta de que evidentemente, ¿verdad? Existe pues algún grado de concentración en algunas áreas protegidas particulares, ¿no? En este caso, Parque Nacional Manuel Antonio, se llevan a cabo 3 estudios
Y en el Parque Nacional Manuel Antonio se llevaron a cabo 5 estudios. Digamos que es el área protegida en Costa Rica, donde pues se ha, digámoslo así, estudiado en mayor medida los impactos que el turismo o la recreación generan sobre la ecología o sobre los recursos naturales. ¿Ok? Entonces, digamos, ya tenemos acá como una primera justificante, ¿verdad? Que nos permite ir viendo que, bueno, Manuel Antonio podría ser eventualmente un caso que podamos considerar para estudio. Em, Cuando analizamos un poco, para ver un poco dónde se concentran, sobre qué componentes ecológicos, ¿verdad? Se concentran las publicaciones o las investigaciones, entonces comenzamos a notar que el mayor número era sobre la fauna silvestre, ¿verdad? Si bien es cierto, existían algunas otras investigaciones sobre suelo y vegetación o sobre aire, que eran muy mínimas. Fauna silvestre, ¿verdad? Es el componente ecológico que mayor se ha estudiado o que mayor ha generado pues, preocupación dentro de la comunidad científica por identificar esos impactos en áreas protegidas. Entonces, principalmente en lo que son primates no humanos, alrededor de 7 investigaciones, y de estas 7, 5 fueron desarrollados con la especie Cerus imitatus, como el mono cariblanco, capuchino, como le conocemos, ¿verdad? El principal tópico considerado fue el análisis del comportamiento, es decir, los análisis de los cambios en el comportamiento de la fauna silvestre al estar cerca o al ser influenciada por visitantes. ¿Okay? Y ahí tenemos algunas de las especies que fueron principalmente estudiadas con respecto a este componente. ¿Okay? Entonces, tenemos que, bueno, en esos 3 componentes de suelo, vegetación, fauna silvestre y aire, ahí tenemos como cuáles fueron los indicadores o cuáles fueron los objetos de estudio en específico que se fueron determinando, ¿no? Escorrentía, infiltración, pérdida de vegetación. Y a nivel de fauna silvestre, vamos a tener diferencias interespecíficas de interacción con los visitantes, aumento de interacción conforme el aumento del número de visitantes en un área protegida. El aumento en el número de visitantes afecta la distribución de las especies. La interacción humano-animal guarda relación con el horario y sitios de mayor concentración en el área protegida. El comportamiento también se ve afectado de ciertas especies, alimentación, descanso. Hay un mayor éxito de captura conforme mayor número de visitantes, y la actividad de anidación, en este caso el desove, que también fue analizado con un caso de la tortuga verde, que también se veía afectado por la afluencia de visitantes al área protegida. Y en el caso del aire, principalmente por el aumento de la introducción de dióxido de carbono, pues a causa de embarcaciones, ¿verdad? Entonces se proponen para cada una de estos elementos identificados diferentes medidas de manejo, ¿verdad? Algunas de estas medidas de manejo han sido implementadas, otras incluso años después de realizados estos análisis y estos estudios, pues aún no han sido implementadas en muchas de las áreas protegidas, lo cual evidentemente nos genera pues una preocupación importante. Muy bien. Conociendo ya un poco en qué se concentraban un poco estos análisis, cuáles eran los impactos reportados, cuáles eran las áreas protegidas donde mayormente se habían estudiado estos impactos, un elemento que era importante considerar era conocer cuál era la dinámica espacio-temporal de la frecuentación turística en el sistema de áreas protegidas de Costa Rica, justamente para poder identificar patrones, ¿ok? Patrones de concentración temporal y patrones de concentración espacial, y poder determinar cuál podría ser un mejor caso de estudio, ¿ok? Y complementarlo con algunos de los elementos mostrados anteriormente. Cuando se realiza este análisis, ¿verdad? Se tienen que considerar las 49 áreas protegidas de Costa Rica que albergan visitación, ¿ok? Es decir, tenemos más de 150 áreas protegidas, pero hay 49 de ellas en diferentes categorías de manejo que reciben visitación. Y se analiza la concentración temporal por medio de indicadores de estacionalidad, ¿ok? Esos indicadores de estacionalidad se hicieron, algunos de ellos son coeficiente de Gini, el indicador estacional, ratio de estacionalidad, coeficiente de variación y el índice de estacionalidad, que este índice de estacionalidad, a diferencia de los anteriores, es mensual, no es anual, ¿ok? Cuando se realiza este análisis, ¿verdad? Primero se hace una clasificación de las áreas protegidas de acuerdo con su grado de concentración espacial, que es lo que podemos ver justamente en la columna del extremo izquierdo de la tabla. Y se trata de analizar, o se analiza por medio de algunos de estos índices o indicadores, el grado de concentración temporal, ¿ok? Entonces, justamente, y para mostrarles un ejemplo, este que tenemos ahí es el índice de Gini. Este es un índice que básicamente oscila entre 0 y 1, ¿no? Estamos hablando de que conforme nos acercamos a 0, pues vamos a tener menor concentración, y conforme nos vamos acercando a 1, pues vamos a tener mayor concentración. Como podemos apreciar, realmente no existe, ¿verdad? No existe una concentración temporal importante, ¿ok? Digamos que el valor intermedio o el valor promedio es de 0.185, es decir, es un valor pues relativamente cercano a 0, lo cual nos indica que en términos de la estacionalidad temporal, es decir, de cuándo visitan los turistas las áreas protegidas, realmente no hay una determinación importante de esa estacionalidad. Entonces, bueno, sin embargo, y debido a que estos indicadores son anuales,
se hizo necesario poder analizar algún indicador o algún índice que tratara como de desmenuzar un poco más estos datos y que nos permitiera conocer si podríamos determinar algún tipo de concentración, pero a nivel mensual. ¿Okay? Entonces, cuando se hace este análisis de datos, se aplica un índice de estacionalidad por medio de un modelo de series de tiempo, y este modelo es el que nos permite a nosotros justamente determinar que evidentemente, ¿no?, entre visitantes nacionales y visitantes extranjeros sí existen diferencias de concentración temporal. ¿Okay? Entonces, vamos a tener algo que vamos a conocer como los peak seasons, que van a ser las temporadas altas, que básicamente son esos dos puntitos rojos que tenemos ahí, o esos círculos rojos que tenemos ahí, que como podemos ver para el caso de nacionales es alrededor de enero y para el caso de extranjeros pues es alrededor de marzo, ¿no? Y esto va a ir variando, ¿no? Va a ir variando un poco. Para el caso de visitantes nacionales, la temporada más baja, ¿verdad? La vamos a tener en el mes de octubre, y aquí sí hay una coincidencia con el turista extranjero, que también es en octubre. Y bueno, básicamente, pues por ahí un poco podemos determinar picos altos, lo que llamamos picos intermedios, y los off-peak seasons, que básicamente son las temporadas más bajas de visitación. Entonces, digamos, desde el punto de vista temporal, pues sí hay concentración, pero realmente no es tan significativa. Cuando, y para complementar este análisis, tenemos que también complementarlo con la dinámica espacial. Y la concentración temporal espacial sí nos da otros resultados. ¿Okay? La concentración temporal, perdón, espacial, nos demuestra que, y si recordamos el índice de Gini, que varía de 0 a 1, con 1 como mayor concentración, vemos que el valor promedio entre el año 2011 y 2018, básicamente para nacionales es de 0.88, para extranjeros es de 0.90, y el total, ¿verdad?, promedio es de 0.87. Entonces, si recordamos la figura, vamos a tener ahora una alta concentración espacial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto ya nos permite identificar que el turismo se está concentrando, la visitación se está concentrando en pocas áreas protegidas. Y entonces, basados un poco en esta primera observación, y haciendo pues un análisis más detallado sobre la visitación de estas áreas protegidas, categorizándolas en aquellas que tienen menos del 1% de la visitación, entre 1 y el 5%, del 5 y el 10% de la visitación, y mayor al 10% de la visitación, vamos a tener algunos resultados que para algunas personas de repente podrían ser un poco alarmantes, ¿no? Es decir, vamos a tener que, a ver, en términos generales, el resultado de esa tabla nos dice que tenemos 3 áreas protegidas que concentran el 50.38% de la visitación total en áreas protegidas. Es decir, tenemos 3 áreas protegidas que están acogiendo o albergando más del 50% del turismo en áreas protegidas de Costa Rica. Y eso pues evidentemente nos lleva a otra pregunta, ¿no? Y es, ok, ¿cuáles son esos espacios o cuáles son esos sitios que están generando, ¿no?, esta concentración? Obviamente también tenemos otras áreas protegidas con una alta concentración, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, para nacionales son 4 áreas protegidas las que concentran el 64.40%, y para extranjeros 2 áreas protegidas concentran el 43.71% de la visitación. ¿Okay? Es decir, tenemos un desequilibrio, una inequidad territorial con respecto a la distribución de la visitación turística. ¿Okay? Ahí tenemos que menores al 1%, 33 áreas protegidas, 35 áreas protegidas y 32 áreas protegidas. Es decir, hay en promedio, en total, 32 áreas protegidas que reciben menos del 1% de la visitación total, ¿no? Entonces, este es el mapa de áreas protegidas de Costa Rica, y básicamente los podemos ver por colores, ¿no? Los colores, pues tirando a rojo, son los que tienen la mayor concentración, y los colores tirando a verde, digamos a un verde oscuro, son los que tienen las menores concentraciones de visitación. Y cuando hacemos la revisión, vemos que el área protegida con, digamos, la mayor cantidad de concentración de la visitación, nuevamente es el Parque Nacional Manuel Antonio. Vamos a tener por acá también al Parque Nacional Volcán Irazú. Vamos a tener también, perdón, Poás, vamos a tener el Parque Nacional Volcán Irazú. Y vamos a tener también el Parque Nacional Tortuguero en el Caribe, y de una manera muy estacional el Parque Nacional Marino Ballena, que está también un poco cerca de Manuel Antonio y que es un importante atractivo para la observación de cetáceos por temporada, ¿verdad? Entonces, tenemos acá una prueba más de que evidentemente ya tenemos una prueba contundente, ¿verdad?, para considerar a Manuel Antonio como caso de estudio. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos elementos, ¿no?, para decir, bueno, tenemos un caso extremo de estudio, lo vamos a trabajar con Manuel Antonio. Ahora, también era importante identificar
qué era lo que íbamos a medir, o sea, qué era lo que podríamos trabajar en Manuel Antonio, pero que fuera sensible al tema de la hiperfrecuentación turística, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver que no todo indicador pues necesariamente va a funcionar para eso. Entonces, se realiza pues un arduo trabajo, ¿verdad? Primero, una revisión muy extensiva de literatura. Se determinan alrededor de 239 diferentes indicadores para trabajar con el tema de la hiperfrecuentación turística o sobrevisitación turística. Tienen que pasar por un proceso de validación, un proceso de validación experta. Se tienen que contactar básicamente expertos de varias partes del mundo y se realiza pues un reclutamiento de esos expertos para determinar que evidentemente puedan ser considerados dentro del estudio bajo el nivel de expertise requerido. Se realiza una primera ronda del Delphi con 20 expertos, de los cuales tenemos respuesta del 85%, es decir, 17 respuestas. Tenemos que buscar el nivel de consenso de esos expertos sobre la puntuación que van colocando sobre los diferentes indicadores. Realizamos una primera ronda de consenso, la cual, bueno, todavía no nos daba algunos elementos pues satisfactorios, por lo tanto tenemos que aplicar una segunda ronda de consenso y en esta segunda ronda de consenso es donde participan los 17 expertos, tenemos 16 respuestas, realizamos de nuevo algunas pruebas para analizar el consenso y evidentemente ya y por medio de 4 diferentes pruebas estadísticas determinamos que ya había un consenso digamos estadísticamente significativo entre las puntuaciones, las evaluaciones que los expertos llevaron a cabo sobre los indicadores y como resultado esto nos va a dar indicadores primarios, un total de 13, indicadores secundarios, un total de 16, e indicadores no considerados por los expertos, un total de 3. Estos indicadores, bueno, no los voy a detallar. Acá tenemos las diferentes puntuaciones de valoración que realizaron los expertos sobre los indicadores que nos permitieron justamente determinar una línea entre cuáles eran indicadores considerados primarios y cuáles eran indicadores considerados secundarios y indicadores incluso que no valía la pena tomar en consideración para valorar la hiperfrecuentación turística en áreas protegidas. Básicamente, y al realizar este estudio se determina que son 5 los ámbitos, ¿no? Visitante, comunidad local, área protegida, gestión del área protegida y la operación turística. Es decir, son 5 estos ámbitos en donde esos indicadores van a tener influencia, ¿ok? Vemos que no solo son recursos naturales, sino que hay otros ámbitos importantes que también la concentración de la visitación en un área protegida puede influir, ¿ok? Algunos de estos indicadores, ¿verdad? Categorizados como primarios y secundarios, son esta lista que tenemos acá, ¿ok? No la voy a leer, no la voy a detallar, ahí, bueno, la pueden ustedes luego observar detenidamente en la diapositiva, pero van desde elementos que tienen que ver con la percepción del visitante sobre la sensación de hacinamiento, tiene que ver con la estacionalidad del empleo turístico en la comunidad, tiene que ver con la afectación a la vegetación terrestre por ensanchamiento o expansión de zonas de uso público. Es decir, son muchos elementos que podríamos evaluar, que podríamos analizar en un área protegida y tenemos indicadores secundarios, que son indicadores que son, por así llamarlo, que no son tan sensibles o no tienen la sensibilidad que sí tienen los primarios a la evaluación del tema de la hiperfrecuentación, pero no por eso dejan de ser importantes o que no debamos considerar en algún análisis importante o evaluación que podamos hacer en un área protegida donde tengamos este fenómeno. ¿Ok? Y resulta ser, y también se realiza pues un análisis para ver cuál es la interrelación que existen entre estos indicadores. ¿Ok? Entonces vemos que aquí están todos los indicadores contemplados y existe una interrelación específica. Esa interrelación específica tiene que ver mucho con el indicador B8, con el indicador B1. El indicador B1 tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de creación del área protegida, lo cual se ve afectado por un sinnúmero, ¿verdad? Un gran número de diferentes indicadores que modelan impacto. Y evidentemente la estacionalidad de la visitación al área protegida, es decir, qué tanta concentración de visitantes en tiempo y espacio pueda haber, evidentemente también genera una afectación importante. ¿Ok? Entonces, esa es bueno, nos permite ver un poco la interrelación que existen entre todos los indicadores, las sinergias que también se podrían generar, efectos acumulativos, entre otros aspectos que nosotros ya más detenidamente podríamos medir. Muy bien, entonces, vamos a ver por acá. Visto esto, y teniendo ya los indicadores y teniendo nuestro caso de estudio muy identificado, pues bueno, vamos a ver algunos de los resultados principales que logramos también obtener en este caso, Parque Nacional Manuel Antonio. Entonces acá, para ponernos un poquito más de contexto, vamos a tener que, bueno, como les decía, el Parque Nacional Manuel Antonio es el área protegida pues, más visitada de Costa Rica, es un área protegida pues, que se ubica en la costa, ¿verdad? Pacífica, central de Costa Rica, ahí tenemos lo que es el poblado de Quepos, y toda esa parte que tenemos es el área de influencia, todos esos pequeños puntitos de hoteles y empresas. Y acá tenemos lo que es el parque, ¿no? En este extremo, aquí tenemos la zona de uso público del parque, los diferentes senderos y demás. ¿Ok? Tenemos aquí, bueno, algunos de los atractivos principales, ¿verdad? Del parque, básicamente son
Playa Manuel Antonio, bueno, que ha tenido pues un alto renombre internacional, bueno, y que bueno, evidentemente eso la coloca en el foco, digamos, de las agencias y las eh, empresas encargadas de la publicitación y la promoción turística de Costa Rica y del Parque Nacional como tal. Entonces, en este parque se analizan diferentes aspectos, ¿verdad? Como ustedes vieron, tenemos indicadores en 5 ámbitos determinados anteriormente. Entonces, acá vamos a analizar también la gestión del área protegida, los recursos naturales del área protegida, los impactos al visitante, la operación turística y también lo que es la comunidad local. ¿Okay? En términos de gestión del área protegida, ¿okay? ¿Cuáles son algunos de los impactos, verdad? Hay que tomar en consideración que el área protegida no cuenta actualmente con el personal necesario para poder hacer frente a la cantidad de visitantes que alberga, en este caso, el área protegida. ¿Okay? Como en muchos países de Latinoamérica, una de las principales metodologías utilizadas para regular el flujo de visitantes es la capacidad de carga turística, principalmente porque es económica. Entonces, en el caso del parque, ellos manejan dos metodologías, ¿no? Manejan una metodología que es la capacidad de carga turística y manejan una metodología integrada, que es una metodología propia del sistema de áreas de conservación del país, pero que al final se alimenta también de la capacidad de carga turística. Entonces, al final hay una dependencia del método de capacidad de carga turística. El asunto es que la capacidad de carga turística se ha visto, vamos a ver, se ha visto cambiada y se ha visto moldeada a lo largo de los años. Es decir, la capacidad de carga turística tiene una alta presión económica y política para verse aumentada y es uno de los elementos de discusión incluso actuales, ¿verdad? Porque se quiere aumentar en gran medida la capacidad de carga. La capacidad de carga en el parque no se lleva a cabo de la manera técnica adecuada, ya que se maneja una capacidad de carga total y no por sitio. eh, y evidentemente, pues esto contradice justamente contradice por definición, ¿verdad? La implementación de esta metodología, la cual se tiene que ser aplicada por sitio. La configuración que tienen los senderos en el área protegida y la escasez de personal, es decir, la capacidad de manejo, básicamente imposibilita que la capacidad de carga turística como metodología pueda ser implementada de manera exitosa. Es decir, no hay manera de poder implementarlo de manera exitosa y esto evidentemente va a generar una sobreutilización ¿de qué? De unos sitios en el área protegida y una subutilización muy marcada de otros. Es decir, la gente está visitando solo uno o dos sitios importantes en el área protegida o que consideran importantes y básicamente subutilizan o no visitan otras áreas protegidas. Aquí vamos a tener problemas porque hay concentración de ruido, hay concentración de pisoteo, hay concentración de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay una presión externa, política y económica para que cada vez al parque puedan ingresar mayor cantidad de visitantes sin necesariamente tener una, digámoslo así, como una justificación técnica del por qué hacerlo. Entonces, tenemos una configuración de senderos, como ustedes lo pueden ver, que hay interconexión entre los senderos y que básicamente es prácticamente imposible poder aplicar capacidad de carga turística por sitio, debido a que necesitaríamos tener básicamente a una persona o necesitaríamos tener una imposibilidad de acceso en cada uno de los cruces de esos senderos, en cada una de las conexiones de esos senderos, ¿ok? Esto porque, bueno, las personas ingresan por un sitio, salen por otro, visitan otro, etcétera, y no hay forma, ¿verdad? Actualmente, o por lo menos pensada, en cómo se podría realmente aplicar y regular en términos de esta capacidad de carga turística. Como podemos ver, son muchos cruces y cruce, pues obviamente está a la libre para que usted pueda tomar el que usted guste. Esto va a generar entonces una sobreutilización y una subutilización de espacios. Cuando se analiza la la estacionalidad de la visitación, ¿verdad? Igual por medio de series de tiempo, se determina también que existe una temporada alta que es bastante marcada para esta área protegida en particular. Es decir, la temporada alta, que básicamente son 3 meses, ¿sí? Concentran el 62,09% de la visitación. Es decir, tenemos 3 meses que concentran mucho más del 50% del total de la visitación en el área protegida. Entonces, esos 3 meses, como ustedes podrán imaginar, generan una alta presión sobre el personal de esta área protegida, sobre las medidas que se puedan tomar de manejo, sobre la gestión de los residuos en el área protegida, sobre la gestión de las aguas residuales en el área protegida, y tenemos algunos otros picos de temporada alta, ¿verdad? En meses como julio, ya un poquito en diciembre, principalmente por julio por temas de temporada de vacaciones, en visitantes, digamos, turistas nacionales. Y bueno, a nivel pues, espacial tenemos una concentración de la visitación, ¿verdad? Playa Blanca y Sendero Perezoso, que básicamente, bueno, tenemos este punto número 1 y punto número 2, que son como los dos sitios donde mayor se concentra la visitación en el parque, ¿ok? Entonces se concentra temporalmente y también se concentra espacialmente. Entonces, cuando tenemos esas dos situaciones, nosotros, pues, de una forma muy tranquila ya podemos hablar de hiperfrecuentación turística, ¿no? La frecuentación turística conocida como el número de personas que visitan un espacio en un periodo determinado. Bueno, aquí tenemos un gran número de personas que visitan un espacio determinado,
en un momento determinado, ¿no? Y lo determinamos por medio de la concentración espacial temporal. El objetivo de conservación del área protegida son difusos, ¿verdad? Incluso a nivel de la misma ley de creación del área protegida no se comprende, no se deja ver muy bien cuál es el objetivo real de conservación. Esta área protegida nace como un área recreativa, parque recreativo, las playas de Manuel Antonio, y posteriormente hace un cambio de categoría de manejo a Parque Nacional Manuel Antonio. Sin embargo, en los últimos años el turismo ha sido una prioridad sobre los objetivos incluso a nivel de conservación, y bueno, esto ha sido una amplia discusión que se ha tenido y un alto, en diferentes espacios, pues diferentes profesionales pues han llegado ya a esta conclusión de que evidentemente el objetivo primario pareciera ser de conservación del área protegida, pues vendría a ser el turismo. El 100% del personal del área protegida está abocado a la atención del turismo, independientemente de que sea de control y protección, de que sea educación ambiental, todos tienen que ver con el tema del turismo, lo cual evidentemente va a generar una desatención de otras situaciones o de otras necesidades que el área protegida también tiene, ¿verdad? Investigación, educación ambiental, control y protección, entre otras. El estado de la infraestructura, ¿verdad? Evidentemente es uno de los parques en donde se ha dado la mayor inversión de infraestructura en los últimos años en Costa Rica. Se podría decir que el estado es óptimo, ¿verdad? Esto, bueno, según los indicadores que maneja el programa de turismo. Sin embargo, en algunos senderos, pues el estado no es el mejor. O sea, incluso en los últimos meses se ha hablado de intervención de algunos de los senderos por el daño provocado justamente también por el exceso de visitación. Y bueno, básicamente algunas pues, fotografías, digamos, de algunos de los sitios. De acuerdo también con la administración, ¿verdad? Pues evidentemente el estado, digamos, en algunos sitios o algunos senderos no es el más adecuado, que también es una indicación que realizan algunos de los guías de turismo. Los recursos naturales del área protegida, como punto 2, básicamente, como ya lo vimos, la perturbación a la fauna es el principal impacto que se genera, cambios en comportamiento, en términos de movilización, en términos de dieta, y también son desde estudios, desde el año 1990 se ha venido determinando esos diferentes impactos sobre las especies, ¿verdad? Antes en el Parque Nacional incluso se permitía acampar, y a raíz de una de las investigaciones realizadas, pues la actividad de camping básicamente quedó prohibida en el área protegida. Las especies afectadas tenemos mapaches, monos cara blanca, delfín manchado tropical, sobre los cuales hay investigaciones, ¿verdad? Claramente, hay una alta cantidad de interacciones turista-vida silvestre, ¿verdad? Entonces, diferentes investigaciones han determinado diferentes tipologías de interacción, ¿verdad? En algunos casos, pues el mismo turista es el que busca al animal para tomarse alguna fotografía. En algunos casos, el animal busca a la persona, principalmente, pues, buscando alimento, buscando principalmente alimento, ¿verdad? Entonces, eso pues evidentemente genera incluso temor, ¿verdad? Genera diferentes situaciones incómodas para los visitantes cuando se llevan sus pertenencias o sus cosas, digamos, en el área protegida, daños a la vegetación, ¿verdad? Lo que es la apertura de senderos informales, el ensanchamiento de senderos, raíces expuestas, que se han determinado también mediante algunos estudios, y el tema de desechos y contaminación que durante muchos años atrás tuvo al parque, digamos, como en la mira de los medios de comunicación, ¿verdad? Principalmente por temas de contaminación fecal, que se realizaba por el mal tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Entonces, este tema, bueno, ha sido subsanado, ¿verdad? Con un mejoramiento en la planta de tratamiento, y bueno, que actualmente, pues, está creo que para alrededor de 3.000 personas diarias, ¿verdad? Que podría tener soporte, ¿no? Y bueno, diferentes medios de comunicación que en sus diferentes momentos, ¿verdad? Han lanzado la alerta, ¿verdad? Sobre el área protegida, por diferentes pues, situaciones que se han dado, principalmente por temas también de contaminación. A nivel del visitante, ¿no? A nivel del visitante existen algunos antecedentes, ¿verdad? Sobre la satisfacción del visitante, ¿verdad? Algunas encuestas que se habían realizado en donde se decía, bueno, que el visitante sí presentaba algún grado importante de insatisfacción, ¿verdad? Por temas del número de visitantes, principalmente por cuestiones como el ruido, el hacinamiento y cosas así. Sin embargo, pues últimamente no habían como estudios, ¿verdad? Que se realizaran al respecto. Para abordar un poco la situación del visitante, se hace un análisis, ¿verdad? Un análisis de opiniones en TripAdvisor. Básicamente existen dos perfiles en TripAdvisor, uno que es general del Parque Nacional Manuel Antonio, que tiene una puntuación general de promedio de 4, y otro que es de Playa Manuel Antonio, que es el principal atractivo del parque, que genera una puntuación de 4.5, ¿no? Este análisis de sentimientos contempla un total de 12.400 opiniones, y es un análisis de sentimientos que se lleva a cabo por medio de Machine Learning y un algoritmo llamado Badger. Eso determina que la Playa Manuel Antonio genera 4.75 veces más opiniones que el mismo Parque Nacional, lo cual es pues verdaderamente llamativo, ¿verdad? Y que demuestra una vez más que un atractivo dentro de un área protegida, pues
marca, digamos, una diferencia importante en cuanto a la atracción de visitantes. Básicamente, bueno, tenemos acá de dónde provienen muchas de estas opiniones, principalmente un sector de Europa y principalmente América del Norte, Estados Unidos, ¿verdad? Como uno de los principales pues, países, digamos, contribuyentes al visitantes en caso de Costa Rica. Y eso que tenemos acá es el top, digamos, 5 de países que, digamos, con más opiniones basados en sentimientos positivos y más positivos y más negativos sobre el área protegida. Entonces vemos que realmente eh, del total, digamos, de opiniones, por ejemplo, negativas, son pocas, ¿no? Las que hay, son alrededor de 132 para el caso del parque y tan solo 368 para el caso de Playa Manuel Antonio, ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, el balance es bastante positivo respecto un poco a lo que la gente expresa, ¿no? En sus sentimientos. Recordemos que en los sentimientos aquí vamos a tener temas que tienen que ver con miedo, que tienen que ver con satisfacción, que tienen que ver con diferentes aspectos que se evaluaron y en términos generales de las opiniones que ellos brindan, pues pareciera ser que los sentimientos son principalmente positivos, ¿verdad? El país de repente que presenta, digamos, la mayor cantidad de opiniones negativas, ¿verdad? O sentimientos negativos, en este caso sería Estados Unidos, ¿verdad? Que de las opiniones que no fueron muchas, ¿verdad? Que fueron negativas, pues un poco más de la cuarta parte, pues provienen de Estados Unidos. Que también tiene que ver un poco con el tema de que es uno de los países que pues evidentemente más representatividad tiene en términos de visitación. Muy bien, a nivel de operación turística, ¿verdad? Se realizó, digamos, diferentes entrevistas con guías de turismo del Parque Nacional que tuvieran idealmente bastantes años de trabajar o en el parque y algunos de los aspectos positivos o el aspecto positivo que ellos más recalcan, ¿sí? Que se determina es la amplia infraestructura y las facilidades con las que cuenta el parque. Es decir, es un parque que tiene pues una amplia cantidad de senderos, senderos también amplios y que, bueno, ese es como uno de los principales puntos fuertes que ellos logran determinar. Sin embargo, existe una serie de aspectos negativos que puntualizan. Y acá es donde me quisiera detener un segundo para ampliar, porque entonces tiene que ver con el número justamente de visitantes. Y cuando se hace el análisis de las entrevistas, se determina que las filas, el tiempo de espera para poder acceder en algunos casos a la misma área protegida, el ruido generado, la disponibilidad de espacio en ciertos sectores del parque, no en todo el parque, es donde hay mayor concentración, evidentemente es uno de los elementos que ellos consideran como de mayor negatividad. Consideran también que hay una menor conexión o hay menor conexión con la naturaleza debido justamente al tema del ruido, al tema eh, del hacinamiento, ¿verdad? Muchas veces que tienen que ingresar rápido con sus visitantes para poder llegar a determinado sitio, ¿verdad? Antes de que se sature. Limpieza y mantenimiento de baños y algunos senderos en malas condiciones. Algunos comentaban poca satisfacción laboral por el tema de pues la gran cantidad de visitantes. Normalmente cuando uno acude a un área protegida, pues en teoría es para despejarse, para mantenerse un rato en paz, en contacto con la naturaleza, y ellos comentaban justamente que en muchos casos había poca satisfacción laboral, también por las quejas, ¿verdad? De sus clientes, ¿verdad? Entonces, la baja satisfacción que estos les expresaban a ellos, ¿verdad? Y que al final de cuentas ellos lo ven como que es su objetivo de trabajo, hacer que el cliente salga satisfecho, pero cuando el cliente sale insatisfecho, pues evidentemente también genera una situación de insatisfacción importante para el guía. Y que muchos de ellos tienen que implementar técnicas y estrategias de guiado, pues justamente para poder hacer que sus visitantes se aíslen un poco del hacinamiento, del ruido, para poder observar fauna, entre otras cosas, ¿verdad? Que muchas veces se imposibilita por el tema del número de visitantes. Incluso algunos mencionan la búsqueda de destinos alternativos cuando es posible con sus clientes, ¿verdad? Visitar, sea otro parque nacional, otra área protegida cercana, para justamente evitar la visita, digamos, al Parque Nacional Manuel Antonio. Muy bien, a nivel de comunidad local, ¿no? O sea, ya estamos hablando un poco de lo que pasa adentro, qué sucede afuera, ¿no? A nivel externo, hay diferentes impactos a nivel ambiental, ¿verdad? Uno tiene que ver con biodiversidad, principalmente por el tema de esa especie que está ahí, ¿verdad? El mono ardillo, Sagimelia ursedi, que básicamente, bueno, es una especie en peligro de extinción y que tenía una importante población en el área de Manuel Antonio y los alrededores, y que básicamente por los temas de pérdidas de conectividad que están habiendo y la antropización del paisaje, pues es una especie que se ve altamente impactada, altamente influenciada por el aumento de la infraestructura turística que también se ha dado en la zona de influencia del área protegida. Ha habido un proceso de urbanización importante donde se han dado amplias denuncias por tala de bosque, por invasión a la zona marítimo terrestre, por temas de contaminación de recursos hídricos, riachuelos, quebradas, aguas oceánicas. Entonces eso también se analiza desde un punto de vista documental histórico, justamente para poder ir determinando todas las diferentes situaciones que se han venido dando a lo largo del año, a lo largo de un periodo de tiempo importante, ¿verdad? Desde la creación del Parque Nacional 1972 para acá, para poder determinar justamente algunos de esos impactos.
Y para poder probar que evidentemente hay un proceso de antropización, es decir, de cambio en la cobertura vegetal natural por infraestructura trópica, humana, etcétera, urbana, se hizo un análisis, básicamente, por medio de imágenes satelitales en toda el área de influencia, año 1990, año 2000, año 2010 y año 2020, ¿no? Y se aplica algo que se conoce como INRA, que es un índice relativo de antropización. Este INRA básicamente permite determinar que conforme cada década ha habido un aumento significativo en la antropización del paisaje. Es decir, estamos transformando las coberturas naturales a básicamente coberturas urbanas. Y bueno, esto también es un estudio que ya está publicado y básicamente cuando se analiza un poco, porque tampoco podríamos atribuir que todo el cambio en el paisaje tiene que ver por temas de turismo y temas de infraestructura turística, pero entonces realizamos un levantamiento de toda la infraestructura turística de la zona de influencia, que son alrededor de 7 kilómetros alrededor de la carretera, en la zona de influencia del parque, en un sector del parque, y básicamente logramos determinar que los sitios donde había mayor concentración de empresas turísticas eran los sitios que también tenían mayores niveles de antropización a lo largo de los años. ¿Ok? Entonces, básicamente en este mapa se muestra pues, un mapa de calor donde se focaliza la infraestructura turística y también las cuadrículas que pueden ver, también son las cuadrículas que presentan mayores índices de antropización, ¿verdad? Entonces esto pues, nos permite un poco de correlacionar de alguna manera la presencia de infraestructura turística con respecto a la antropización que sufre también el paisaje, ¿no? Y estamos hablando de que en gran parte de esta zona, sobre todo la zona cercana al parque, es donde se localizan algunas de las especies, como la que vimos anteriormente, que ahora pues antes de tener, o antes tenía su ambiente natural para moverse, ahora tiene que, bueno, trasladarse entre cables, hoteles, sufrir temas de alimentación que incluso le dan algunos de los hoteles cuando llegan estas especies ahí cerca a las instalaciones y diferentes situaciones que se han ido también documentando. Entonces, cuando vemos algunas de los paisajes, ¿no? ¿Verdad? Del naturales cercanas al parque, vemos situaciones como estas. De repente, si no prestamos tanta atención, pues nada más vemos un gran bloque verde, ¿verdad? Y vemos algunas casitas por ahí, ¿verdad? Ya cuando nosotros pues comenzamos a ir acercándonos más y más, pues comenzamos a ver que, claro, hay una gran, o sea, hay una gran cantidad de estos diferentes lodge, hoteles, casas de vacaciones, etcétera, residenciales que van comenzando a observarse, ¿verdad? Y que ya cuando nosotros lo analizamos desde otro plano, claro, comenzamos a ver que realmente están ahí bastante camuflados, ¿no? Con la naturaleza, pero que realmente hay un alto nivel de antropización. Estamos hablando ahí de que hay disminución de la infiltración del agua, disminución de la conectividad, emisiones de ruido, luces artificiales y bueno, ya diferentes impactos, digamos, que nosotros podamos contemplar, ¿verdad? Incluso a nivel de paisaje y demás. ¿Ok? Y bueno, y tenemos otras vistas, ¿no? de esta situación. Y bueno, ya para ir cerrando a nivel de comunidad local, también se logra por medio del análisis documental determinar el impacto que hay, ¿verdad? Mucho que tiene que ver con la participación y la identidad, ¿verdad? La pérdida de tierras que han sufrido las personas de la localidad, el poco tejido social que se logra encontrar en la comunidad. Básicamente es una comunidad invadida, digamos, por turistas y también con una alta migración por temas laborales, pero que realmente muchas veces a veces no se logra como observar tampoco las personas de ahí, las que vivían ahí en su momento, no hay una participación o no se considera que haya una participación real de las comunidades en la toma de decisiones. Evidentemente, procesos de aculturación que ya han sido documentados incluso con estudios sociológicos, que van determinando la pérdida de la identidad, ¿verdad?, de las personas de Manuel Antonio. A nivel de la socioeconomía, hay una alta dependencia del turismo, ¿verdad? Durante la pandemia, pues esto creo que quedó pues aún mayor en evidencia la importancia la importancia de no depender de una actividad, lo vulnerable de las economías locales cuando dependen de una monoactividad como el turismo, y evidentemente los procesos de resiliencia que también debemos impulsar en muchas de estas comunidades, pues para que puedan tener también medios de subsistencia y medios pues de desarrollo económico alternativos más allá del turismo. Bueno, esto, pues, evidentemente es un tema amplio, ¿verdad? Que está ampliamente documentado en la investigación, pero bueno, acá por términos de tiempo no da para poder ampliar tanto. Y bueno, básicamente sería o sea, estaríamos hablando por acá un poco la presentación. Algunas conclusiones importantes tal vez que nos quedan de acá, ¿verdad? Es el hecho de la importancia que tenemos que brindar o que tenemos que prestar a las áreas protegidas. También el mejoramiento, ¿verdad?, en la capacidad de manejo de muchas de estas áreas protegidas,
Importante también el hecho de poder desconcentrar la visitación para que no sean solo 3 o 4 o 5 áreas protegidas las que permitan, digamos, generar dinamización de las economías locales, sino que podamos tener otras comunidades también impactadas positivamente por el turismo, pero gestionado de una manera diferente, gestionado de una manera sostenible, gestionado de una manera un poco más equitativa. Y bueno, esta situación es algo que se presenta alrededor de todo el mundo. Existen muchos casos documentados de hiperfrecuentación turística, de concentración turística en pocas áreas protegidas y los impactos que esto va generando. Entonces, yo quedo anuente a cualquier consulta, cualquier duda que ustedes puedan tener. Y bueno, para mí fue un placer haber participado en este congreso y bueno, quedo muy atento a sus comentarios. Muchas gracias.